Espero que bien. Bueno, vamos a... Buenas tardes. Buenas. Vamos a continuar. Me avisan cualquier cosa si hay alguien más para unirse. Creo que somos los que estamos. Y aprovechando, antes de arrancar, ahí justo creo que se une otra persona. Antes de comenzar, les quería, creo que se los pasé, pero me parecía interesante que lo tengan en cuenta. Eso que les dejo ahí en el chat es una herramienta. Ahí la voy a fijar en el chat. Que sobre todo para la... Ustedes, no sé si entraron al campus, ahí van a ver que hay una serie de textos y de libros que he ido subiendo. La idea, lógicamente, no es que los lean a todos, porque no tiene sentido en relación a lo que vamos a ver en estas clases y en lo que dura este programa, pero como varios de esos textos tratan sobre algunos de los temas que estamos viendo acá, o tratan en el transcurso de sus desarrollos sobre algunos de los temas que vemos acá, son útiles en esas partes, digamos. Ahora bien, a veces es dificultoso encontrar dentro de un libro dónde está el tema que veníamos hablando en la clase. Entonces, esto que les dejo ahí, que se llama Notebook, ese link que les dejé ahí en el chat, para lo que sirve es para que ustedes le carguen los textos que yo les dejé en la bibliografía dentro del campus, y una vez que les cargan los textos ahí, eso les puede hacer resúmenes o les puede armar mapas conceptuales, o les puede servir para, por ejemplo, le pueden hacer preguntas y decir, bueno, ¿en qué parte o según lo que dicen estos textos, qué concepto de, no sé, de corrupción, como vamos a ver, está contenido dentro de este documento? Y ahí les busca automáticamente y de una manera cierta, digamos, certera, aquello que anden buscando. Y me parece que está bueno porque es mucho mejor que usen este tipo de herramientas que trabajan o que nos ayudan sobre la información que nosotros le cargamos, que a veces el uso de otras herramientas de inteligencia artificial, que el problema que tienen es que te dan una información, pero que a veces no sabes de qué fuente es, ¿no? Y a veces una fuente puede ser válida, puede venir de un libro, de una ley, de algún documento que sea válido, pero a veces no, a veces son las fuentes que usa la inteligencia artificial, a veces no son válidas. Entonces, aprovechaba para dejarles eso, sobre todo para que vayan pensando si quieren ir avanzando en el trabajo con el que se los va a evaluar más adelante, al final de la cursada. Así que ahí les cargué algún material bibliográfico y también les puse un poco el temario del programa que vamos a desarrollar y que estamos desarrollando, como para que dentro de eso ustedes puedan elegir algún tema que quieran desarrollar.
Ahí les dejé la pauta, la idea es que escriban algún pequeño texto de 3 a 5 páginas que tome algo de bibliografía, puede ser esa bibliografía u otra, y que desarrolle algunos de los conceptos y de los temas que charlamos en clase. Como las clases no quedan grabadas, porque no tenemos esa funcionalidad, lo que sí les voy a cargar también ahí es un apunte, un resumen de lo que hemos venido hablando, así ya lo tienen un poco más organizado, que es un poco la base de los intercambios que tenemos los jueves. Entonces, más allá de la bibliografía que van a ver cargada ahí, que yo puedo seguir cargando, porque pueden ser otros textos que me vayan apareciendo en el transcurso de las semanas interesantes para compartirles, me parece interesante que más allá de eso tengan también a mano una especie de resumen o de por lo menos mínima aproximación para que puedan tener o sea, más allá de lo que está en los libros, que tengan también algún resumen más vinculado a lo que vemos en semana a semana, de manera más oral, más compartida y más conversada por acá. En lo que respecta a lo que vamos a ver un poco en el día de hoy, la semana pasada estuvimos viendo un poco lo que tenía que ver con el concepto de lo que es la dignidad de la persona humana y demás. Lo que quería avanzar un poco en el día de hoy es en algunos conceptos vinculados a lo que es los códigos de ética pública y las leyes de ética pública. Me interesaba un poco antes repasar algo de lo que habíamos hablado la semana pasada, un poco por arriba para conectarlo con esto. Hablábamos la semana pasada de algunas normativas, sobre todo del ámbito internacional, que eran las que establecían algunas pautas, algunos desarrollos conceptuales sobre la idea de el respeto a la dignidad humana. Estas pautas, como también comentábamos, a veces si las leemos así por fuera de su contexto, a veces nos cuesta verlas en las situaciones particulares, así que tratábamos un poco de volcarlas sobre situaciones que podíamos vivir o atravesar en nuestra realidad cotidiana, en lo que tiene que ver con nuestros ámbitos de desempeño laboral y profesional. Habíamos mencionado algunos instrumentos del derecho internacional donde se desarrollaban estos conceptos, principalmente, o inicialmente, mejor dicho, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que una vez terminada la Segunda Guerra Mundial, con la aparición de la Organización de Naciones Unidas, uno de sus primeros grandes pronunciamientos o instrumentos de derecho internacional que suscribieron los estados, los países, en definitiva,
que forman parte de la Organización de Naciones Unidas. Uno de los textos principales era la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que establecía esta idea de el respeto a la dignidad humana entendida como una serie de derechos, prerrogativas, garantías que tenemos todos los seres humanos por el simple hecho de haber nacido, que no nos la puede sacar ningún Estado y que tampoco nos la da el Estado, sino que es algo que viene con nuestra condición de ser humano. Decíamos también que cómo a veces esto se vincula con el desempeño de nuestro ámbito de desarrollo laboral, en particular en lo que refiere al ámbito del servicio penitenciario, y por el hecho de trabajar con personas privadas de libertad, personas que han sido privadas de su libertad en función de una disposición judicial que, teniendo acreditado que una persona ha cometido un determinado delito, le corresponde determinada pena que restringe su libertad ambulatoria, esto no quiere decir que esa persona pierda o se le suspendan, así de modo transitorio, otros derechos. Por ejemplo, no por haber sido condenado a una determinada cantidad de tiempo, una persona no deja de tener derecho, por ejemplo, no sé, a su alimentación o a su salud, entre otras cuestiones. En ese sentido, la importancia del trabajo de las fuerzas del servicio penitenciario se ponen de relevancia porque es justamente trabajadores y trabajadoras del servicio en donde recae una responsabilidad de trabajo enorme, dado que, a diferencia de otros trabajadores del sector público, podríamos decir, pero como para poner alguna analogía que tenga algún tipo de sentido, uno podría decir, por ejemplo, un docente o una docente tiene a su cargo la educación de un grupo de personas durante un periodo determinado. Y durante el periodo de la clase tiene a su cargo, no sé, determinado cuidado respecto a la integridad física o psíquica de sus alumnos. Pero un trabajador del servicio penitenciario que está destinado a tareas asegurativas, por ejemplo, tiene a su cargo de una manera muy directa una responsabilidad que el Estado le asigna, que es la de velar por el respeto a las condiciones de dignidad humana de una persona privada de su libertad, ¿no? Una persona que el Estado ha privado de su libertad en función de una decisión judicial fundada en ley, y todo el aparato que podemos ver que rodea a la aplicación de una norma que priva de la libertad a una persona. Eso, en definitiva, todo ese dispositivo, digamos, normativo que toma una decisión y que se le aplica sobre una persona que ha cometido un delito, en última instancia, la ejecución de esa pena, más allá de que haya un juez de ejecución y demás, el sujeto más concreto que tiene a su cargo la vigilancia de respeto a la dignidad humana de esa persona, va a ser un trabajador del servicio penitenciario. Por eso es como muy, muy relevante y muy importante la función que ejerce el servicio penitenciario respecto de este universo de personas que han sido privadas de su libertad, y la alta responsabilidad que el Estado le asigna a esas personas, más allá de que podemos discutir
por largo rato si es debidamente reconocida, respetada, o si tiene todos los medios a su cargo para ejercerla de la mejor manera. Un poco cuando hablábamos de cómo los estados se obligan a nivel internacional al cumplimiento de determinadas normas de derecho internacional, también lo hacen en función de los recursos que tienen disponibles. El estándar de cumplimiento que tiene un estado pobre no es el mismo que tiene un estado rico, de alguna manera. Obviamente que en el medio también hay decisiones políticas. Si un estado, por ejemplo, como el nuestro, como Argentina, que no es ni pobre ni rico, digamos así a grandísimos rasgos, si ese estado designa un presupuesto por debajo del mínimo para las tareas que tiene que cumplir el servicio penitenciario, y seguramente esas tareas van a ser mucho más difíciles de cumplir que si le asignara un mayor presupuesto. Y esto tiene sentido mencionar las instancias del derecho internacional, porque cuando el Estado se obliga en el ámbito internacional, cuando suscribe pactos internacionales, ya sea en el marco de la Organización de Naciones Unidas o en el marco de nuestro continente, en lo que tiene que ver con la Convención Americana de Derechos Humanos, por ejemplo, luego hay organismos de aplicación de esas leyes, ¿no? Es como acá en nuestro país, ¿no? Si vos incumplís una ley, esa ley, el que la va a hacer, el que va a juzgarte, en definitiva, es un juzgado. Bueno, en el ámbito internacional, los estados son juzgados por algún tipo de entidad, en el caso del sistema americano de derechos humanos, podríamos decir, en el caso de los estados que han suscrito la Convención Americana de Derechos Humanos, también conocida como Pacto San José de Costa Rica, el que juzga a los estados es la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que seguramente la han sentido nombrar alguna vez. Porque el Estado argentino, cuando ha incumplido las normas de la Convención Americana de Derechos Humanos, ha sido llevado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y ha sido llevado por distintas violaciones a la Convención Americana de Derechos Humanos. En algunos casos ha sido por cuestiones, por ejemplo, vinculadas a la libertad de expresión, por ejemplo, y en lo que tiene que ver con nuestro ámbito de trabajo o con lo que tiene que ver con la situación de las personas privadas de libertad, ha habido algunas condenas, por ejemplo, en Mendoza hace ya varios años, por condenas a prisión perpetua a menores de edad, y que también vinculadas a las condiciones de detención de las personas. Y en el ámbito de la provincia de Buenos Aires también vinculado a las condiciones de detención de las personas, que a veces no tiene que ver con lo que hacen o dejan de hacer los trabajadores del servicio penitenciario, sino, como hemos hablado en otras clases, con cuestiones de infraestructura. Por ejemplo, vinculadas a un tema que seguramente todos lo podemos ver en el ámbito del servicio, que es la problemática de la superpoblación, por ejemplo. También había otras condenas vinculadas a las detenciones en comisarías. Bueno, en definitiva,
el Estado argentino, habiendo suscrito instrumentos de derecho internacional que lo obligan a respetar determinadas normas de cumplimiento para las personas en general y en particular para las personas privadas de libertad, este Estado que se ha obligado a eso, nuestro país, cuando ha incumplido o cuando ha sido llevado ante tribunales internacionales en algunas causas, en algunos casos se lo ha condenado por algunas de estas cuestiones. Seguramente les mencionaba estos casos porque a veces se suele hablar de algunas condenas o algunos fallos en particular, porque cuando a un Estado se lo condena en el ámbito internacional, no solamente se trata de reparar a las posibles víctimas, sino que a veces se trata de modificar leyes o modificar reglamentos o tomar distintas medidas que tienen que ver con evitar que esas situaciones se sigan prolongando en el tiempo. En el caso de nuestra provincia, creo que lo más relevante ha tenido que ver con la detención de personas, el alojamiento de personas privadas de libertad en comisarías, como algo que agrava las condiciones de detención, pero también ya vinculado más a la violencia institucional, si alguno lo recuerda, el caso Bulacio, no sé si alguno lo tiene presente, que era de un muchacho, un joven de creo que 17 años que ha ido o estaba yendo a un recital en la década del 90 y en un procedimiento policial él es detenido y después aparece fallecido su cuerpo. Y bueno, eso tramitó primero ante los tribunales locales y después fue al ámbito internacional. Siguiendo un poco con lo que tenía pensado para comentarles en el día de hoy, hablando un poco de lo que son los códigos de ética y de para qué sirven. Ustedes recordarán que hablábamos en la primera clase, sobre todo, de lo que era el concepto de ética y de cómo la ética lo que trata como disciplina, de alguna manera, es de establecer pautas básicas, grandes lineamientos, digamos, de conducta que tienen que ver con principios que tienden a ser universales, como puede ser los principios de justicia, de respeto a la dignidad humana, entre otros. Y esto, cuando se vuelca en algunas normas, no únicamente lo hace en estos pactos internacionales o en estos grandes normas, digamos, del derecho internacional, sino que también tratan de atender a situaciones concretas dentro de los ámbitos de desarrollo profesional, de trabajo, y que a veces tratan de evitar situaciones que a veces no son necesariamente analizables desde un prisma que nos permita decir si son legales o ilegales, pero que sí pueden ser reñidas con la ética o con lo que debería ser
lo óptimo dentro de ese ámbito laboral o profesional o institucional. Les pongo un ejemplo que capaz que se puede interpretar mejor a qué me refiero. Supongamos que dentro de un ámbito de trabajo, una persona, que puedo ser yo, por ejemplo, tengo un grupo de personas a mi cargo, entre las cuales tengo que promover o darle alguna mejora salarial, podría ser, o tengo la posibilidad de cubrir un cargo dentro de la estructura que está a mi cargo, y tengo que elegir dentro del universo de los trabajadores que están a mi cargo. Un parámetro para evaluar a quién tengo que elegir podría ser, por ejemplo, quién se capacitó más en el último año. Otro parámetro podría ser quién registra menos inasistencias. Otro parámetro podría ser quién es más productivo. Digamos, si yo tuviese la posibilidad de medir la productividad de mis trabajadores, podría decir el trabajador 1 es menos productivo que el trabajador 7, y ese sería un parámetro válido para evaluar qué trabajadores podrían o deberían ser promovidos. Pero hay parámetros que, por más que no estén escritos en ninguna norma o que no queden escritos en ningún procedimiento, yo no podría usar. Por ejemplo, yo para promover a alguien no sería ético que yo promueva a alguien porque es más amigo mío, por ejemplo, o porque tiene simpatías políticas como las mías, o porque es varón, o porque es mujer, o porque me gusta, o porque me cae bien, o no promover a alguien porque me cae mal, pese a que su legajo está intacto, por ejemplo, ¿no? Es como que hay parámetros que en esa situación yo tendría y serían válidos, pero hay otros que no. Yo no podría evaluar en esas circunstancias si una persona es de piel blanca o de piel morena, ¿no? No sería un parámetro válido. ¿Por qué? Porque si no estaría incurriendo en una discriminación. Ahora, quizás, si yo elijo de ese grupo a un amigo, en el acto administrativo y en el procedimiento administrativo que resulte en la promoción de esa persona, no va a figurar que es amigo mío. Y probablemente esa persona esté en iguales o en peores condiciones que otros para ser promovido a ese cargo. Pero en definitiva, lo que me hizo definirme a mí por esa persona es que era un amigo mío. Bueno, este tipo de situaciones que estoy ejemplificando, a veces no aparecen tan fácilmente encuadrables en la normativa, no aparecen de manera tan fácil encuadrables en la normativa porque, como les digo, quizás el procedimiento administrativamente puede verse prolijo, pero sustancialmente o analizado desde la ética puede ser reprochable. No sé si se les ocurre algún caso o si en el ámbito de su trabajo han visto situaciones así en las que se puede establecer algún tipo de favoritismo en función de situaciones que no tienen que ver con el mérito o con lo laboral, sino con situaciones personales. O si no, les pongo otro ejemplo. Por ejemplo, supongamos que dentro de mi ámbito de trabajo
yo tengo que contratar, no sé, a un proveedor, por ejemplo, y tengo a un proveedor que cumple administrativamente con los parámetros para ser elegido, pero yo lo elijo porque es de un amigo mío, o porque yo antes trabajé en esa empresa, o porque puedo tener algún tipo de beneficio personal o beneficio para un tercero de esa empresa. Por más que el procedimiento de selección de ese contratista pueda ser administrativamente correcto, es éticamente incorrecto, es éticamente reprochable. Obviamente que algunas de estas prácticas pueden configurar algún delito eventualmente, pero no siempre es así, ¿no? A veces estas cuestiones son más difíciles de ver desde el prisma de lo legal o lo ilegal, sino que a veces se tienen que ver más con la ética y con la posibilidad de que el cumplimiento de normas éticas no esté vinculado necesariamente a que una conducta sea legal o ilegal, sino a que una institución funcione mejor, a que tienda al bien común, a que los procedimientos de selección sean más transparentes, a que en definitiva esa serie de buenas prácticas o de mejores prácticas haga que la institución funcione mejor. No sé si se les ocurre algún ejemplo, si se ven reconocidos o conocen algún ejemplo similar a esto que estoy mencionando. Profesor, sí, no somos éticos en el SPB. Porque eso, lo que usted está diciendo, todos los días lo vemos. Porque si te promueven por algo es porque sos amigo de, jugás al fútbol, le caes bien, le haces chistes, y todos los días se ve eso. Mis compañeros, no sé si coinciden conmigo, pero yo hace 17 años que trabajo en el SPB y lo veo desde que ingresé. Y por ahí en lo privado no tanto, no se fijan si sos gorda o bonita, el asunto es que vos saques bien el trabajo, pero en el servicio penitenciario no es así. Te promueven si sos amigo, sos conocido, le caes bien, lo que le dije recién, las características. La verdad que no somos éticos. En ese sentido, no. No. No sé si alguien más piensa lo mismo, pero es así. A ver, alguien más que quiera opinar, o que tenga alguna opinión. Puede ser del servicio, de otros ámbitos, donde hayan trabajado, donde se hayan desempeñado. A veces no tiene que ver con ámbitos laborales, también puede ser en otros ámbitos en los que participen. Puede ser un club, puede ser, no sé, otras organizaciones, puede ser organizaciones de todo tipo, ¿no? Donde se vean o no se vean estas situaciones. Profe Juliana, habla, ¿Qué ¿cómo tal? anda? Coincido totalmente con Silvia, porque realmente es así. En mi caso particular, o sea, hablo por mí, hasta hace poco, o el año pasado, o a mitad de este año, no me acuerdo bien, estaba en una oficina como jefa de visita y llegó otro director, no le gustó mi cara y bueno, me sacó, así, pero no tenía ninguna novedad. Eh, Pasa constantemente en el servicio y vaya donde vaya lo ves. Este ejercicio arbitrario, digamos, de la jerarquía, ¿no? Eso también a veces en las estructuras se ve. Claro, exactamente. Ya desde el primer momento, cuando yo agarré el cargo, o sea, hablo de mi experiencia, ¿no? Donde agarré el cargo como jefa de visita estaba de maternidad y me dijo que yo estando de maternidad no podría haber agarrado un cargo. O sea, me pareció totalmente machista, o sea que no evaluaba lo que realmente tenía que tener para poder llevar al frente a la oficina, sino que veía otras cosas.
Ujú. Muy interesante lo que comentás, Juliana, porque algo de cómo a veces esto se representa, no sé si han escuchado hablar del techo de cristal, no sé si les suena de algún lugar. No, no, no. Bueno, el techo de cristal se aplica a cualquier tipo de organización, ¿no? Que es una forma de explicar. Vieron que todas las organizaciones, o en general la administración pública, el servicio penitenciario, pero también las empresas, bueno, cualquier organización tiene una estructura medio piramidal de alguna manera, ¿no? Obviamente, arriba hay un grupo pequeño de gente y a medida que se va hacia la base hay más gente y a medida que subís más arriba tenés más nivel de responsabilidad, mientras más abajo estás tenés menos nivel de responsabilidad. Pero a veces, en lo que respecta a las cuestiones de género entre varones y mujeres, se ha comprobado, y esto no únicamente en las estructuras como el servicio o como en la administración pública, ¿sí? Sino quizás más aún en el sector privado y en las empresas, como en la base, o sea, como si uno mira la foto completa de una empresa, muchas veces puede ver que hay una distribución pareja entre varones y mujeres, ¿no? Quizás una empresa tiene, no sé, 1000 trabajadores y hay 500 varones y 500 mujeres. Pero si vas a qué cargos ocupa cada uno, en las estructuras jerárquicas, en los puestos más altos, hay muchísimos más varones que mujeres. Y eso a veces no tiene que ver con la capacitación, ni con el mérito, ni con la formación, ni con el desempeño profesional, sino con factores que a veces tienen que ver más con esto, con la discriminación por el género o por esto que mencionabas vos, que a veces a una mujer, por ejemplo, como es madre o como puede ser madre, no se le asignan determinadas tareas porque, entre comillas, te puede dejar con un trabajador menos si llega a quedar embarazada, o por la idea de que las mujeres son no sé, más temperamentales que los varones o que son más inseguras, o no sé, toda una serie de prejuicios que no están en es difícil a veces volcarlos a una ley o en un reglamento, pero que en la realidad se ven. En un procedimiento de selección, si una persona está guiada por sus prejuicios, aplica alguno de estos prejuicios y promueve a una persona por sobre otra en función de esos prejuicios y comete un hecho de discriminación arbitrario y demás, y a veces uno mira el procedimiento y el procedimiento es administrativamente correcto, pero bueno, está viciado por este tipo de cosas. Es decir, si a vos, por ejemplo, te trasladaron de manera discrecional, arbitraria, en definitiva, no fundada, quizás administrativamente la persona que realizó eso tenía esas facultades, pero por el motivo que lo hizo, siempre según tu ejemplo, ¿no? Y siempre según lo que vos me contabas, estoy usando un ejemplo para demostrar una situación solamente, no digo que haya sido así, pero a veces lo que aleja, digamos, del cumplimiento ético de esas funciones es la manera en la que se realiza. Y el techo de cristal es justamente esa dificultad estructural que no aparece en una ley, sino que se comprueba en la realidad de que a las mujeres les cuesta, en una estructura jerárquica, les cuesta mucho más llegar a los puestos altos. Y está estadísticamente comprobado que eso no se debe a que tengan una menor formación o a que sean menos cumplidoras o a todo lo que se les pueda ocurrir,
sino que se debe a cuestiones más de discriminación de género que son más estructurales de una estructura institucional. A mí me ha pasado de comprobarlo, por ejemplo, dando clases en la facultad, por ejemplo, que por el contrario, como muchas veces las mujeres cargan con ese estigma de que son mucho más evaluadas que los varones, tienden a ser, todas las alumnas tienden a estudiar más, a cumplir más, a sacar mejores calificaciones, y pese a eso, les cuesta más crecer en las estructuras jerárquicas. Esto como para poner de relevancia que a veces uno piensa que como estos últimos 10 años se habló de feminismo en todas las mesas y como se habló de derecho a la mujer en todas las mesas, es como algo que ya está saldado, pero cuando vas a la realidad, a los datos y a las situaciones concretas dentro de una institución, bueno, es mucho más trabajoso y hay todavía mucho por recorrer. En el caso de la fuerza de seguridad, siempre hay matices, ¿no? Porque hay tareas que a veces, esto lo hablo de mi experiencia recorriendo unidades y hablando con los distintos directores y directoras de unidades que a veces dicen, bueno, capaz que no todas las tareas se pueden realizar de la misma manera por varones y mujeres, pero eso no quita que las tareas que sí pueden realizar de manera igualitaria no deban ser evaluadas de la misma manera. Y por eso creo que de alguna manera, si uno mira en perspectiva, se ven algunos cambios cuando, más allá de la evaluación que se puede hacer sobre las personas que concretamente llegan hacia esos lugares, uno ve que desde hace un tiempo a esta parte, por ejemplo, algo que era inédito hace algunos años, en la estructura del servicio penitenciario, las mujeres han ido rompiendo ese techo de cristal cuando uno puede ver que hay, por ejemplo, mujeres a cargo de unidades penitenciarias o en la plana del servicio. Bueno, en definitiva, estas situaciones que describía, que a veces tienen que ver con un nivel de discrecionalidad en el ejercicio del poder de las autoridades que está rozando lo arbitrario, pese a todo eso, hay situaciones que se han ido corrigiendo con el tiempo. Pero bueno, los
veo que lo vieron, por lo menos. Bien. Continuamos entonces. Disculpen que
No había puesto el link acá en el chat. Ustedes, si me ven distraído, generalmente lo estoy. Pero si ven que se está acabando el tiempo, avísenme y los copio el link por acá si enganchamos directamente. Más allá de que siempre entre hora y hora está bueno tener un pequeño recreo y descanso, lo importante es que sepan que o por acá por el chat o como les dejé ahora en el campus, van a tener los links de la clase. Pero a veces, bueno, es más práctico, a veces si lo dejamos acá directamente en el chat. Estábamos hablando de distintos casos de situaciones en las que por diversos motivos y circunstancias, a veces en los ámbitos de desarrollo profesional o laboral, a veces se pueden advertir situaciones que son analizables desde el punto de vista de lo legal, pero que a veces, aún dentro de el cumplimiento de las normas y los procedimientos administrativos, se alejan de lo ético o son por lo menos discutibles, o lo que guía esas decisiones es éticamente reprochable. Y poníamos algunos ejemplos y ustedes comentaban algunas situaciones que podían haber advertido en el ámbito de sus lugares de trabajo. No sé si alguno o alguna quería hacer algún aporte más sobre eso, que me parecía interesante porque es un poco bajar a tierra esas situaciones, antes de pasar al otro tema. Bueno, un poco lo que les quería comentar en lo que nos queda de clase en estos minutos, estos 45 minutos que nos quedan, es hablar un poco de qué es lo que pasa cuando se dan estas situaciones en un ámbito profesional, laboral, administrativo, y qué herramientas a veces se despliegan o qué herramientas existen, qué herramientas las instituciones desarrollan para evitar este tipo de situaciones, ¿no? Porque a veces no alcanza únicamente con una norma que diga qué es lo que está prohibido y qué es lo que está permitido, o una norma que regule simplemente un procedimiento, sino que a veces lo que se busca es establecer alguna serie de pautas o de principios que sirvan de guía para la actuación de los funcionarios, de los trabajadores que se desempeñan dentro de una determinada institución. Voy a tratar de que los ejemplos que vayamos teniendo tengan que ver con nuestro ámbito conocido, aunque algunos más genéricos también no solo nos resultan aplicables, sino que también pueden ser fáciles de identificar. En ese sentido,
cuando hablamos de códigos de ética, lo que primero tenemos que definir es que un código es, así como existe el Código Penal o el Código Civil, en este caso no hablamos de leyes, sino que nos referimos a un código en tanto y en cuanto un código es un cuerpo normativo, una norma en definitiva, que trata de reunir todas las normativas referidas a un tema. Por ejemplo, si el Código Penal es el cuerpo normativo que reúne o que tiene la pretensión de reunir las normas penales, un código de ética va a ser una norma que se va a aplicar a un determinado conjunto de individuos que tenga que ver con aquellos lineamientos éticos que quiera regular. El código, así lo que le llamamos código, es una forma o una pretensión de legislar todo sobre un tema que surge, digamos, en el siglo XIX, en el siglo XVIII, y que tiene que ver con tratar de agrupar en una misma norma todo lo que tiene que ver con un tema. Obviamente, eso muchas veces es imposible. Por ejemplo, yo les hablaba del Código Penal. En el Código Penal se reúnen la gran mayoría de normas penales que tiene nuestro país, pero a veces hay normas penales que no están dentro del Código Penal. Lo mismo con el Código Civil, y así con todos los códigos existentes. Por eso la denominación de código de ética no tiene que ser asimilada a ese tipo de códigos por un montón de cosas, pero un poco la pretensión o lo que busca cuando se habla de un código de ética es, bueno, tener un conjunto de lineamientos, de normas que orienten la práctica responsable y honesta en un ámbito determinado, que puede ser, como les decía, un ámbito profesional o institucional, y que garantice, digamos, el respeto a estas normas éticas, una coherencia entre la acción individual de los individuos dentro de este ámbito determinado, que como les decía puede ser profesional, puede ser institucional, y valores colectivos, es decir, que ese obrar individual tienda también hacia el bien común y hacia la mejora en las prácticas de todos los miembros de una organización. Cuando uno piensa un código de ética, lo que busca como características principales, digamos, es que está basado en valores, en principios como la honestidad, el respeto, la responsabilidad, la transparencia, y busca también tener algo que se adapte a cada contexto, ¿no? No va a ser el mismo código de ética el que tiene que guiar el accionar de los médicos, por ejemplo, que el que puedan tener, por ejemplo, los trabajadores del servicio penitenciario. Además, un código de ética también tiene una función preventiva, es decir, que trate de orientar la toma de decisiones hacia el futuro de los trabajadores de una determinada organización o de una determinada institución, de manera de que sea como una especie de pauta de conducta, de norma de conducta, de que esos principios que contiene orienten el accionar
de los trabajadores de esa área. Volviendo a los ejemplos que hablábamos antes de que termine la primera hora, uno de esos casos podría ser, por ejemplo, ante un determinado procedimiento de selección de personal, un código de ética diría que la selección del personal no puede contener criterios discriminatorios, por ejemplo. No puede tener criterios fundados en las relaciones personales por sobre las profesionales, y así una serie de cosas. Por ejemplo, si uno tiene que pensar en el contenido de un código de ética, además de tener estos principios generales, también debería tener algunos deberes y responsabilidades, por ejemplo, frente a otros trabajadores de la misma organización, frente a clientes, si fuera de una empresa. En el caso del servicio penitenciario, por ejemplo, estos deberes y estas responsabilidades podrían estar, por ejemplo, orientadas hacia las personas privadas de libertad. Hablábamos de que las personas que se desempeñan dentro del ámbito del servicio penitenciario son, de algún modo, junto con el juzgado de ejecución y otros organismos del Estado, pero de manera bastante directa, tienen un alto nivel de responsabilidad sobre lo que sucede con las personas que están recluidas, privadas de la libertad en función de una orden judicial. Entonces, más allá de que esto lógicamente tiene límites, uno piensa que dentro de un código de ética vinculado a lo penitenciario, la relación o el vínculo de los trabajadores del servicio con las personas privadas de libertad es bastante estrecho el vínculo, y en ese sentido se establece de esa manera. En el caso de, por ejemplo, pensando en códigos de ética que podrían ser del ámbito penitenciario, si uno tuviera que establecer dentro del ámbito penitenciario un código de ética, por ejemplo, algunos de los principios fundamentales que debería tener es un tema del que hemos hablado, que es el respeto a la dignidad humana, es decir, el tratar a toda persona privada de libertad con respeto, sin discriminación, en función de su género, su religión, su ideología, su condición social y todo lo que se les ocurra. Por otro lado, respetar un principio de legalidad, por ejemplo, es decir, que siempre se actúe conforme con la Constitución, con las leyes, con los tratados internacionales de derechos humanos, pero también con las cuestiones que tenemos mucho más a mano, que son muchas veces más los reglamentos, con determinadas pautas que regulan el trabajo penitenciario. Ahora se me viene a la cabeza justo hace poco estuve por Ushuaia. Ustedes sabrán, ahí existió uno de los penales más conocidos de nuestro país, que funcionó durante algunas décadas del siglo XX. Era una prisión bastante severa por las condiciones de detención que establecía, y pude conseguir algunos
reglamentos y algunas normativas internas del servicio penitenciario para los trabajadores del penal de Ushuaia. Y era bastante interesante compararlo con la normativa actual, vigente, que tienen, por ejemplo, ustedes como trabajadores del servicio penitenciario de la provincia de Buenos Aires, pero también era interesante advertir, bueno, qué continuidades existen y qué grandes diferencias existen también, ¿no? Entonces, algo que a lo mejor tenían muy en cuenta en aquel momento era cierto excesivo formalismo y dentro de la estructura jerárquica del servicio penitenciario y de una unidad penitenciaria, un respeto reverencial por la autoridad, y que uno puede advertir muchas continuidades y muchas similitudes con cómo se da en la actualidad en la fuerza de seguridad, pero bueno, lógicamente con las diferencias de una normativa que tiene más de 100 años, ¿no? Pero de todas maneras era muy, muy interesante de cotejar. Y a veces, volviendo a lo que les decía del código de ética y de qué principios uno piensa que debería tener un código de ética, en el caso nuestro relativo al servicio penitenciario, uno piensa que eso debe estar en sus fundamentos, el respeto no solo a las grandes normas, ¿no? A la Constitución, a los tratados internacionales, a las leyes locales y demás, sino también el respeto a estos reglamentos que muchas veces en la realidad son muchas veces mucho más o tienen un nivel de cumplimiento más alto a veces o más vigilado de alguna manera que las normas que a veces nos quedan muy lejos, ¿no? Como que si uno como trabajador cuando va a efectuar un reclamo ante el área competente, en general no refiere a una norma internacional, ¿no? Una norma de un tratado de derechos humanos, sino vas a tu reglamento más a mano, ¿no? Si te corresponden, no sé, vacaciones o determinada jornada, una situación, etcétera, etcétera, vas a un reglamento, no vas a una normativa internacional. Entonces, por eso a veces también es muy interesante cómo se observa o se deja observar en las instituciones estas normas que son las que tenemos más a tierra, digamos. Pensando, volviendo a lo que es el código de ética que uno imagina en un ámbito penitenciario, otro de los principios que deberían guiar la actuación de los trabajadores y funcionarios del servicio penitenciario, que tiene que ver con algo de lo que hablábamos antes, es el principio de imparcialidad, es decir, ejercer la función penitenciaria sin favoritismos, sin intereses personales y evitando conflictos de intereses, ¿no? Cuando hay un conflicto de interés, bueno, cuando se mezcla el interés personal con el interés de la institución. Uno cuando forma parte de una institución o de un determinado ámbito profesional, hay un interés que está por encima del que tiene uno, que es el interés de la institución. En este caso, si uno forma parte del servicio penitenciario, lógicamente que uno tiene un interés personal como trabajador, pero ese interés personal tiene que estar supeditado al interés de la institución. Y el interés de la institución es mucho más importante
nuestro interés personal. Volviendo a esto que les decía, que también los códigos de ética no solamente regulan la relación interna y con, en este caso, los trabajadores de un determinado ámbito, sino también con, por ejemplo, una empresa con sus clientes. En el ámbito penitenciario, yo les decía que uno de los vínculos lógicos que tienen todos los trabajadores, o por lo menos aquellos que ejercen actividades adentro del muro de una unidad penitenciaria, es la relación con los internos, ¿no? Lógicamente. Y en este ámbito, obviamente, algunas de las pautas que podría tener un código de ética en el ámbito penitenciario, por ejemplo, podría ser, lógicamente, la prohibición de ejercer tratos crueles, degradantes, que el uso de la autoridad o el uso de la fuerza esté reservado a los casos necesarios y que esto sea de forma proporcional, que en el caso de, por ejemplo, también de evitar conflictos de interés y acciones que comprometan la seguridad del establecimiento. Por ejemplo, uno puede tener un buen vínculo con una persona privada de la libertad que está en el ámbito de su competencia, de alguna manera a su cargo, pero esto no implica que ese buen vínculo haga que se le den determinados beneficios por sobre otras personas, o que que ese buen vínculo haga que se infrinja o que se pongan en riesgo algunas medidas vinculadas a la seguridad general, ¿no? Esto es bastante evidente, está claro, y ustedes lo saben mucho, mucho más que uno. Pero pensando en normativas que efectivamente existan y que está bueno por lo menos repasar, aunque a veces no tengan directamente que ver con el ámbito penitenciario. Yo había destacado acá, y esto se los iba a compartir. Bueno, de hecho lo tienen dentro de la bibliografía que les pasé, pero más allá de esta bibliografía, quería que lo tengan de alguna manera sintetizado en algún apunte, en algo visible, en un código de conducta que existe en el ámbito de Naciones Unidas para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. Se establece este conjunto de principios, digamos, para guiar la actuación de estos funcionarios, y se incluye dentro de ellos a los agentes de la ley que ejercen funciones policiales, funciones de arresto y de detención, que si bien no son específicamente las que realizan ustedes como trabajadores del servicio penitenciario, en algún sentido se asimilan en algunos puntos, y que un poco repiten algunas de estas cosas que les decía, pero que vale la pena repasar. Algunas de ellas, por ejemplo, tienen que ver con la idea del cumplimiento del deber. Cumplimiento del deber, ¿a qué se refiere? A que los funcionarios deben cumplir los deberes que les impone la ley, sirviendo a su comunidad y protegiendo a todas las personas contra actos ilegales. Esto
especialmente válido cuando se trata de fuerzas de seguridad, pero aplicable también a otros ámbitos profesionales dentro del sector público. Bueno, lógicamente, lo que les decía, el respeto y protección de la dignidad humana y los derechos humanos de todas las personas, y esto vinculado también a lo que les mencionaba también relativo al uso de la fuerza, que el uso de la fuerza, en particular cuando se trata de fuerzas de seguridad, debe usarse solo cuando sea estrictamente necesario y en la medida que lo requiera el desempeño de la tarea, siendo una medida que tiene que tener un carácter proporcional, sobre todo. Esto vale tanto para trabajadores de fuerzas de seguridad como la policía u otras fuerzas que actúan en el ámbito libre, como en el caso de los trabajadoras del servicio penitenciario. Por ejemplo, ustedes sabrán los protocolos que existen relativos al uso de armas de fuego, que ese uso de armas de fuego debe ser utilizado en casos donde, por ejemplo, existe algún tipo de resistencia armada o peligro inminente para la vida o peligro... O sea, lo importante, lo más relevante en este sentido es que el uso de la fuerza tenga un carácter proporcional, ¿no? Que sea proporcional. Como se suele decir, que no se puede, o sea, como que no tiene sentido a veces hacer un despliegue de la fuerza desproporcionado. Estoy tratando de pensar algún ejemplo, por ejemplo, en el caso de la protesta social, por ejemplo, que es muchas veces discutido si la protesta social debe y cómo tiene que ser reprimido, controlada y demás, pero más allá de eso, lo que sí está claro es que en el caso de que se haga uso de la fuerza pública frente a la protesta social, este uso de la fuerza pública, además de tener que ser excepcional y de último recurso, tiene que ser proporcional. A veces, y sobre todo últimamente, vemos a veces despliegues de operativos policiales, no sé, de 200 efectivos para 40 personas. ¿Viste? Ahí como que uno puede advertir cierta desproporción en el despliegue de una fuerza de seguridad para el objetivo que está buscándose, ¿no? Lo mismo cuando se hace uso de un arma de fuego. Vos podés hacer un uso de un arma de fuego si existe una amenaza latente para la vida de otra persona, o bueno, bajo determinadas pautas que, insisto, ustedes conocen mejor que yo, pero claramente no se puede hacer uso de un arma de fuego si, no sé, si alguien levantó la voz, por ejemplo, si alguien me insultó, bueno, no le puedo disparar por eso. ¿Corresponderá algún tipo de otra reprimenda o algún tipo de otra acción? Pero no se puede usar un arma de fuego. La desproporción y la proporcionalidad son cuestiones que también hacen a las normas que contienen un código de ética y que son especialmente relacionadas con esto que estamos hablando, que a veces es lo que cuesta ver en las normas generales, pero que en los casos concretos se nos pone mucho más visible. Otra de las cosas que le mencionaba, que también contiene este código de ética que estableció la Organización de Naciones Unidas y que refiere a nuestro ámbito vinculado a las fuerzas de seguridad y en particular
al ámbito penitenciario es la prohibición de la tortura y de los tratos crueles, inhumanos o degradantes. Obviamente que además es un delito, pero se establece que ningún funcionario, en un sentido muy amplio, puede infligir, instigar o tolerar cualquiera de esos actos. Tampoco puede invocar órdenes de sus superiores para la realización de los mismos como justificación. Y bueno, es una prohibición bastante general, ¿no? Algo que les decía también vinculado a un código de ética no solamente trata de que los sujetos alcanzados por ello, en este caso, en el caso que estamos conversando o que estamos imaginando, en el universo de los trabajadores del servicio penitenciario, no se trata únicamente de controlar el obrar de un trabajador, sino que se trata de que se convierta en un código de conducta para todos. Entonces, también lo que trata de hacer es que existan mecanismos de denuncia, mecanismos y también obligaciones para aquellos funcionarios que detectan alguna irregularidad de este tipo, de denunciarla. Esto en otros ámbitos es obligatorio según ley. Por ejemplo, existe una norma dentro del Código Penal que obliga a los funcionarios públicos a denunciar ante la autoridad competente cuando tienen conocimiento de que existe un delito dentro de la administración pública, pero más allá de esta obligación que le cabe a los funcionarios, la idea es de que dentro de un código de ética, y ya como vamos a analizar ya la clase que viene, junto veamos otras cosas, la idea de que existan mecanismos de denuncia para que si un trabajador es afectado por alguna violación a estas normas de ética, exista algún tipo de mecanismo donde se pueda denunciar. A veces, dentro del ámbito del servicio penitenciario, todos tienen seguramente presente la existencia de asuntos internos o de determinadas áreas que sustancian y tramitan sumarios. Pero la idea de esto es que no únicamente se analice si una persona comete alguna falta de tipo administrativa, sino también que exista algún tipo de ámbito dentro de las organizaciones donde se pueda denunciar de manera eficaz y que exista un procedimiento para seguir luego de esa denuncia en los casos en los que existan faltas de este tipo ética, de un tipo de normativas que a veces es más difícil de ver en analizarlas desde el punto de vista de si son legales o ilegales. Por ejemplo, en uno de los casos que comentaban, la posibilidad a veces de organizar el recurso humano por parte de un jefe, quizás son facultades muy amplias. Ahora, si esas facultades muy amplias son ejercidas con arbitrariedad, bueno, ahí quizás hay algo que se puede denunciar desde el punto de vista de la ética y desde un código de ética. Vuelvo a lo mismo, si en el caso de la contratación de una empresa de limpieza para que se desempeñe dentro de mi ministerio, por decir algo,
Si para seleccionar esa empresa de limpieza yo no me ajusto únicamente a los parámetros que me fija la ley, sino que además hago valer que yo tengo un vínculo personal con el dueño de la empresa o que tengo algún tipo de acuerdo personal que excede los intereses de la institución, bueno, eso también puede ser denunciado por generar o por existir algún tipo de conflicto de interés o directamente de algún hecho de corrupción. La clase que viene también vamos a tratar de revisar y repasar este concepto de corrupción y bueno, así que les pido que si pueden leerlo ahí dentro de lo que es la bibliografía que subí, que traten de buscar algunas cuestiones relativas al concepto de corrupción, porque me parece que es interesante para conversarlo a la luz de los otros conceptos que hemos venido trabajando. Y un poco ya para finalizar, lo que les quería mencionar también es que además de estos códigos de ética que existen dentro de instituciones, organizaciones y dentro del ámbito de la administración pública, quizás la norma más importante dentro del ámbito nacional, que tiene que ver con algo parecido a un código de ética, es la ley 25.188 de ética en la función pública, que es una ley que establece alguna serie de principios, de deberes, de prohibiciones, de incompatibilidades, que son aplicables a todas las personas que se desempeñan en la función pública en todos sus niveles y jerarquías. Entonces, como verán, es bastante general. Y más allá para no volver sobre cosas que ya estábamos hablando y para no repetirlas, pero un poco como para que, si bien lo van a poder ver en el apunte y en la ley misma que está cargada ahí en el material, obviamente estos deberes y pautas de comportamiento ético a los que refiere esta ley se encuentran, lógicamente, en lo de cumplir y hacer cumplir las leyes y reglamentos, desempeñarse con honestidad, con buena fe, no recibir beneficios personales que sean indebidos, vinculados a las funciones que realizan, mostrar la mayor transparencia en las decisiones. Bueno, ¿qué otra cosa más? Abstenerse de intervenir en asuntos con conflictos de intereses, esto que les decía antes, supongamos si yo tengo por ejemplo, si yo vengo de desempeñarme en el sector privado, en una empresa proveedora del Estado, y después asumo como funcionario, no debería tener en mi ejercicio como funcionario público ningún vínculo luego con esa empresa en la que estuve anteriormente. Y obviamente menciono justo este ejemplo porque existen distintos mecanismos, más allá de lo que les decía, de que cada código de ética y esta ley también establece algunos mecanismos para establecer denuncias. También
se establecen algunos sistemas que tienen que ver con prevenir este tipo de cosas. Uno de los mecanismos que existen para prevenir estas incompatibilidades o para prevenir estos hechos de conflicto de intereses o de corrupción o de conductas que nos alejan de un actuar ético y respetuoso de las normas en el sector público. Uno de los mecanismos tiene que ver con la existencia de declaraciones juradas que tienen que suscribir los funcionarios. Depende mucho a veces de la jerarquía o de la función que tienen. A veces el contenido de esa declaración jurada es específico sobre tu ámbito de desempeño. A veces tiene normativas más generales. Seguramente la más conocida tiene que ver con la declaración jurada patrimonial, que es para evitar el enriquecimiento ilícito o el crecimiento injustificado del patrimonio de una persona que se suma a la función pública. Se la hace declarar anualmente qué tipo de ingresos tiene, si creció su patrimonio, si no creció. Yo en particular, en mi caso, en lo que a mí respecta, y habiendo tenido que analizar estas declaraciones juradas patrimoniales en distintos ámbitos, a veces, y esto da más para hablarlo más ampliamente, porque como siempre, más allá de la cuestión teórica, me interesa que veamos cómo se refleja todo esto en la realidad, ¿no? Estos mecanismos, cómo funcionan en la realidad. En el caso de las declaraciones juradas, que es como el caso más conocido, digamos, que tiene que ver con las leyes de códigos de ética y de mecanismos para evitar la corrupción en el sector público. En el caso de las declaraciones juradas patrimoniales, que como les decía, lo que evitan o lo que tratan de evitar es de que exista algún crecimiento injustificado del patrimonio de un funcionario mientras ejerce su labor en la función pública, son, a mi juicio, ¿no? Son bastante defectuosas, como están armadas para demostrar ese tipo de crecimiento o no crecimiento del patrimonio de un funcionario. Por eso, a veces, son defectuosas porque, primero porque muchas veces contienen errores, o sea, o se llenan mal, o en contextos como el de nuestro país, donde el valor fiscal de las propiedades es muy alejado del valor real de las propiedades, o como en nuestro país, donde el valor de todas las cosas, una economía bimonetaria como la nuestra, tiene que ser medido en pesos y en dólares, o ahora ya no tanto, pero en otros años el factor inflación incide un montón en el crecimiento o no crecimiento de un patrimonio, o al menos cómo se refleja nominalmente. Bueno, son un montón de detalles que cuando uno quiere ver si una persona creció o no creció su patrimonio, es muy difícil guiarse únicamente por una declaración jurada patrimonial. Entonces, esto lo pongo solamente como ejemplo de cómo a veces, más allá de la normativa general y de todos estos grandes lineamientos que contienen las leyes relativos a cómo debe ejercerse la función pública de manera honesta, etcétera, 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 y de los mecanismos que existen para que sea efectivamente así, los mecanismos en la realidad terminan siendo medios defectuosos y terminan alejándose del objetivo que deberían tener.
Entonces, si haces una normativa de ética pública que tiene un montón de lineamientos hermosos, pero que los mecanismos que tenés para darle algún tipo de cumplimiento son defectuosos, bueno, un poco se aleja, ¿no? el mecanismo de los fines. Y lo dejo abierto, pero para hablar la clase que viene, pensar a veces dentro de nuestros ámbitos profesionales o laborales, cuáles son los mecanismos que uno tiene, porque existen, sin duda, existen los mecanismos que uno tiene para denunciar, para ver cómo funciona nuestra institución, para tratar de que funcione mejor y fijarnos o mirarlos con un ojo crítico de cómo funcionan a veces, ¿no? A veces decís, bueno, voy a denunciar la situación esta que me tocó atravesar, que fue injusta, que fue éticamente reprobable, pero si después mi denuncia no tiene ningún efecto en la realidad e incluso me puede llegar a perjudicar porque encima que te animaste a denunciar después no tiene ningún efecto, bueno, me parece que es algo que está bueno revisar críticamente, ¿no? En nuestros ámbitos, cómo sucede. Si yo denuncio y después no existe un procedimiento eficaz, veloz, transparente, que llegue a algún tipo de resolución, termina esa situación desalentando a los que vienen detrás mío, que no van a querer denunciar, que van a tolerar esas injusticias, porque saben que si denuncian, la van a pasar peor. Así que un poco más allá de estas cuestiones generales que yo les hablo y que les digo las normas, que muchas veces son muy bonitas y demás, a veces está bueno que pensemos y que tratemos de conversar críticamente cómo se dan en la realidad. Pero bueno, ya vamos llegando a la hora, así que los saludo y nos vemos la semana que viene, el jueves. Ahí les voy a dejar el link nuevo de la clase. Bueno, hasta la semana que viene. Chao, profe. Pues, Gracias, profe. Chao, profe. Chao, profe. Chao, profe.